El olor a diésel viejo, cuero rancio y café frío se había adherido a mí desde que tomé las llaves de este Kenworth modelo 98. Lo compré barato en un lote en San Luis Potosí. El motor rugía como un león reumático, pero andaba. Y eso es lo único que importa en esta línea de trabajo, que siga andando sin parar. Llevaba 4 días rodando, moviendo una carga de granos del centro hacia el norte, cerca de la frontera, una ruta solitaria que te come los nervios si dejas que el silencio te hable. La radio AM solo captaba estática y sermones evangélicos a esta hora de la madrugada. Eran las 3 de la mañana. Paré en un acotamiento, una franja de grava abandonada bajo una luna gris que no iluminaba nada, cerca de Matehuala, para estirar las piernas y tomar un poco de aire. No se veía una sola luz, ni una señal de vida, ni siquiera el rastro de un zorrillo atropellado. Solo silencio, denso y caliente, como una manta sucia sobre la carretera. Mientras buscaba mi linterna de cabeza en el compartimento superior del camarote, el que queda justo encima del parabrisas, noté que la lámina interior se sentía floja. La golpeé con la palma de la mano. Sonó hueco, como si alguien hubiese forzado un panel de mantenimiento y nunca lo hubiese cerrado bien. La curiosidad me picó más que el sueño, o quizás era la soledad buscando algo con qué entretenerse. Metí los dedos entre el plástico roto y jalé, arrancando un pedazo de fibra de vidrio maltratada. Detrás no había cables ni fusibles, sino algo envuelto en un trapo de franela percudida. Un cuaderno, un diario, de esos baratos, de espiral, con la portada de cartón ya curveada por el tiempo y la humedad. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Lo saqué, lo desdoblé. Tenía letra apurada, desordenada, como si la persona que lo escribió lo hubiese hecho temblando o mientras el camión vibraba a 80 por hora. Las primeras páginas eran fechas y kilometrajes, apuntes aburridos de un trailero como yo. Pero alrededor de la página 40 el tono cambiaba. De repente ya no eran solo recibos de gasolina. Eran notas personales, paranoias y una sensación creciente de ser observado. El escritor, que luego supe que se llamaba Ramiro, describía sombras que no terminan de ser sombras y la sensación de que el asiento del pasajero estaba caliente cuando no debería estarlo. Me reí. Pobre diablo. Le entró la locura del camino. Esto le pasa a muchos. La soledad te hace inventar acompañantes. Pasé las páginas más rápido. Las notas de Ramiro se volvían más cortas, las frases más rotas. Hablaba de un golpeteo seco que venía de la litera y de cómo el consumo de combustible había subido sin razón lógica, como si el camión estuviera jalando un peso muerto extra que nadie podía ver. Su letra ya no era apurada, era casi un garabato. En una de las últimas páginas legibles había un dibujo mal hecho de una silueta oscura, alargada, que ocupaba todo el espacio vertical. Debajo solo una frase tachada 100 veces. No mires atrás, no mires atrás. Llegué a la última página escrita. Estaba arrugada, casi rasgada, y la tinta se había corrido un poco, tal vez por el sudor o alguna lágrima que se secó hace años. La fecha era ilegible, pero la sensación de urgencia era palpable. El escrito era apenas una línea gruesa, casi vertical de terror puro. Sentí un nudo en la garganta al leerla bajo la luz pálida de mi linterna, la respiración acelerándose con la certeza de que esto no era una broma de mal gusto, sino una confesión. La mano me tembló, dejando caer el trapo sucio al piso del camión, mientras mis ojos se fijaban en la frase final, aquella que me heló la sangre, aquella que me hizo sentir que la cabina de repente se había vuelto demasiado pequeña. Decía, silencio.
Un silencio tan absoluto que hasta el rugido sordo del motor que había dejado encendido parecía demasiado fuerte, un ruido invasivo en la noche que ahora era solo mía y de aquella advertencia final. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor descontrolado. Él está en el camarote ahora mismo. Grité, un grito seco, y me giré tan rápido que casi me golpeó la cabeza con el volante. Mis ojos se clavaron en la litera superior, el camarote que no había revisado bien, donde había encontrado el puto diario, donde había estado buscando la linterna hacía apenas 2 minutos. Ahí estaba la cobija de lana gris que el lote me había dejado, doblada a medias, las bolsas de dormir, nada más, los estantes llenos de mis provisiones, galletas Marías, un galón de agua, mis botas de repuesto. Respiré hondo, tratando de tragar el pánico, de empujarlo de vuelta por mi garganta. Es la noche, me dije, es la sugestión, es la tontería de un tipo que se volvió loco y lo apuntó antes de desaparecer, o peor, antes de morirse de un paro. El camión, este pedazo de fierro y caucho, no había sido vendido por el dueño original, sino por la viuda. Recordé la expresión de ella. Una mujer joven, con los ojos hinchados de llorar, que no quiso hablar mucho, que solo quería el dinero y que el camión se fuera de su vista. Ahora entendía el porqué de la urgencia. No solo era el dolor, era el alivio de deshacerse de algo contaminado. Dejé el diario caer sobre el asiento del pasajero, abierto, con esa línea final mirándome. Bajé del camión, cerrando la puerta con cuidado. Sentí que si la cerraba demasiado fuerte, despertaría algo. El aire exterior me golpeó, sofocante, pero al menos no era el aire viciado de esa cabina. Caminé alrededor del camión, revisando cada llanta, cada compartimento de almacenamiento, cada manguera. Estaba buscando algo físico, algún vagabundo dormido, alguna rata grande, cualquier cosa que pudiera explicar un ruido o un peso extra. No encontré nada. El camión estaba sellado, solitario, un monumento de metal bajo la luna. Regresé a la cabina. La frase me ardía en la mente. Él está en el camarote. Me paré frente al asiento del conductor, observando el interior. La oscuridad era total, salvo por la luz roja del tablero. Agarré mi navaja suiza, la más grande, y la abrí. Era ridículo. Iba a pelear con una navaja de bolsillo contra un fantasma o un ladrón que había estado escondido entre mi ropa sucia durante días. Subí un escalón. Mis ojos se movieron lentamente hacia la litera de abajo, la que yo usaba para dormir. Nada. Luego, la de arriba. La misma cobija gris. Me incliné, extendiendo la mano para tocarla, para confirmar que era solo tela. Justo antes de que mis dedos rozaran la lana, sucedió. No fue un grito, no fue un golpe, fue un sonido sutil, biológico, terriblemente humano. Escuché una respiración. No era la mía, era lenta, profunda y, lo más aterrador de todo, parecía estar justo detrás de la tela doblada de la cobija, como si algo estuviera usando esa pequeña pila de lana para ocultarse, no por el tamaño, sino por la textura, por el simple acto de estar cubierto, de no querer ser visto. Mi cuerpo se congeló. La navaja resbaló un poco en mi mano sudorosa. Mis músculos se tensaron hasta el punto de doler. Sabía, con la certeza fría que te da el miedo de verdad, que si me movía, si encendía la linterna, si hacía cualquier cosa para verificar lo que mis oídos ya habían confirmado, esa respiración se detendría, y la siguiente cosa que sentiría sería algo frío y pesado sobre mí. No era un indigente, era algo que sabía esconderse, algo que estaba esperando que yo me rindiera a la fatiga del viaje. Cerré los ojos, intentando silenciar mi propia respiración, intentando entender cómo algo podía estar ahí, en ese espacio diminuto, sin que yo lo notara hasta ahora. El corazón me golpeaba tan fuerte que creí que el sonido alertaría a quienquiera que estuviera esperando en la oscuridad. El tiempo se estiró y se dobló,
convirtiéndose en una masa pegajosa de segundos sin fin. Mantuve mi posición rígida, los ojos cerrados, la navaja apretada, intentando proyectar la imagen de un hombre dormido en el asiento. Era una táctica inútil. Si había leído el diario, si había estado acechando a Ramiro, sabía exactamente lo que yo estaba sintiendo. ¿Y por qué no encendía la luz? Sabía que yo había leído su secreto. Intenté recordar las últimas notas de Ramiro. No describía a un asesino ni a un ladrón. Describía una presencia, algo que se manifestaba solo cuando el camión estaba detenido, en las noches más oscuras, en los acotamientos más remotos. El colmo era el silencio. Si fuera un humano, ya me habría atacado por la navaja o me habría hablado para pedir ayuda. Esto no. Esto solo respiraba, con esa cadencia lenta y segura que te dice, sé que estás ahí y no tengo prisa. Necesitaba un plan que no involucrara la confrontación directa. Necesitaba salir, pero si me movía hacia la puerta, él estaría a 1 metro de mi espalda. Si iba por mi celular, la luz de la pantalla me delataría. La única opción era fingir. Fingir que no había escuchado nada, que la advertencia del diario no me había calado, que yo era solo otro trailero reventado que caería dormido pronto. Abrí los ojos. Me forcé a bostezar un sonido falso y rasposo. Con movimientos exageradamente lentos, me recosté en el asiento, dejando caer mi cuerpo contra el respaldo de cuero. Dejé la navaja suiza ligeramente escondida bajo mi muslo. Me cubrí con la chamarra, cerrando los ojos con fuerza, asegurándome de que mis respiraciones fueran ahora más calmadas, pero no totalmente uniformes, como las de alguien que lucha contra el sueño, pero está perdiendo la batalla. La respiración del camarote no cambió. Mantuvo su ritmo. Esperé 5 minutos, 10, 15. Sentí que los músculos de mi cara se tensaban. El miedo me estaba dando un calambre mental. Mi vejiga me estaba matando, pero no había manera de moverme. Si salía, no volvería a entrar. De repente la respiración se detuvo. Fue un silencio abrupto, como si se hubiera cortado una cinta de audio. Era peor que el sonido, el silencio total, el vacío. La ausencia de ese ritmo biológico me gritó que algo había cambiado de posición. Algo se había movido, pero con tal lentitud y precisión que no produjo fricción con la cobija o la estructura de la cama. Mis ojos, cerrados con aparente pesadez, se abrieron apenas 1 milímetro, lo suficiente para ver el reflejo del parabrisas delantero. Mi corazón dio un salto mortal. A través del vidrio noté un cambio minúsculo en la oscuridad de la cabina. Una sombra que se interpuso entre la luz roja del tablero y el techo. Algo se había alzado. Se había levantado de la cama de arriba. No pude ver la forma, solo el movimiento lento, arrastrado, de una silueta que ahora estaba justo detrás de mi asiento. El hedor llegó después. Un olor rancio, como a tierra mojada, sudor viejo y algo dulzón, metálico, como si la criatura, o lo que fuera, estuviera exudando un miedo fermentado. Puse mi mano en la navaja. Si atacaba, solo tenía una oportunidad, un movimiento ciego hacia mi espalda. Pero no atacó. En cambio, escuché un clic. Era el sonido de un mecanismo metálico muy cerca de mi oreja, justo donde el asiento tiene el reposacabezas. Un sonido seco, repetitivo, clic, clic, clic. Me di cuenta de qué era. Algo estaba tocando el compartimento de arriba, el mismo panel que Ramiro había manipulado y que yo había abierto. No estaba golpeando, estaba marcando el ritmo, como si estuviera intentando volver a meter el diario en su escondite, o como si estuviera creando una nueva nota, un mensaje, mi nombre. Lo sabía, sabía mi nombre, aunque solo llevaba 4 días con este camión. El nombre pronunciado fue un cable pelado de alta tensión contra mi oído. No fue un reclamo o una pregunta.
Fue una constatación, la prueba final de que el pánico no era una invención de mi mente fatigada. La voz era seca, sin humedad, como si viniera de algo que no necesita pulmones, algo que había aprendido a imitar la fonética humana, pero que no tenía el corazón para hacerlo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Salté del asiento girando en el aire. La navaja se me cayó, golpeando el piso con un sonido metálico y débil. Lo que vi no fue un hombre. Era la silueta que Ramiro había dibujado en el diario. Una figura alargada, encorvada, que ocupaba el espacio vertical de la litera y que parecía hecha de sombras muy densas. No pude distinguir un rostro, solo ojos. Dos puntos brillantes y amarillentos, como dos faros de camión viejos, pero que reflejaban la luz roja del tablero de una manera antinatural. La criatura estaba a medio paso de mí, inclinada hacia adelante, los brazos largos y flacos colgando casi hasta el nivel de mis rodillas. Emití un sonido que no sabía qué podía hacer, un quejido de puro terror. Me tambaleé hacia la puerta, abriéndola de un empujón brutal. El seguro se rompió por el impacto. Tenía que correr, tenía que salir de este espacio cerrado. Pero cuando puse un pie en el estribo, algo me jaló de la nuca. Un agarre frío y seco, como si una mano hecha de madera petrificada hubiera rodeado mi cuello. No me jaló con fuerza para lastimarme, sino con la suficiente autoridad para impedirme el escape. Me inmovilizó. ¿Por qué huir, Manuel? Su voz, más cerca, sonaba como el raspado de un cable oxidado. Apenas llegaste. Tienes que terminar la ruta. Me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto no era un ataque homicida, esto era un intento de control. El dueño anterior, Ramiro, había intentado escapar de la maldición del diario y el camión, pero el ente lo había retenido, o peor, lo había acompañado. Y ahora yo era el nuevo conductor, la nueva fuente de movimiento y aislamiento. ¡Suéltame!, logré gritar, forcejeando con el cuello, pero su agarre era firme e incorpóreo a la vez. No sentía carne o hueso, sino una presión constante que prometía romperme. Mi mirada se cruzó con el diario, que seguía en el asiento del pasajero, abierto. La última frase, en un instante de lucidez desesperada, entendí. La criatura no quería que yo me fuera. Quería que continuara el viaje, que siguiera leyendo y documentando su presencia hasta que me consumiera la locura, como había pasado con Ramiro. La criatura era el peso extra, la sombra que causaba el aumento en el consumo de gasolina que Ramiro había apuntado. Era un parásito del camino. Dejé de luchar por la puerta y me giré con el cuerpo. Mi mano se extendió, golpeando el asiento hasta encontrar el diario. Lo agarré y antes de que el ente pudiera reaccionar, lo levanté. «¡Esto se acabó!», grité. La adrenalina me había devuelto la voz. La silueta hizo un sonido gutural. «No, no lo hagas. Eso es importante. Es la historia». Rompí la espiral de metal con una fuerza ciega. Rasgué las páginas de cartón. El ente se abalanzó y sentí un frío intenso, como si hubiese metido la cabeza en un congelador. Esquivé el ataque. Ahora el ente estaba parado en el espacio entre el volante y el asiento. Era más alto de lo que parecía, y sus brazos se agitaban. «No puedes hacer esto, Manuel. Tienes que escribir. El siguiente tiene que saber». Siseó. Pero yo ya estaba rompiendo. Arrancaba páginas a puñados, páginas de la paranoia de Ramiro, páginas de las sombras, la última nota. No quemar, no. Eso tomaría tiempo. Destruir, reducir a nada. Lancé las páginas rasgadas por la ventana abierta de la puerta del conductor. El viento cálido de la carretera se las llevó inmediatamente, como bandadas de palomas muertas, esparciendo la evidencia por la maleza del acotamiento. El viento se llevó el miedo. El ente se quedó quieto, sus ojos amarillos fijos en mí. Su forma se contrajo, como si la energía que lo mantenía cohesionado estuviera fallando.
De repente, ya no era una sombra fuerte y definida, sino un borrón en el espacio, una fuma espesa y dolorida. Había destruido su memoria, su ciclo de transferencia. «Me iré», dije sin aliento, señalando las páginas volando. «Y tú te quedas con este fierro podrido, solo». Salté del camión, no cerré la puerta, corrí, me interné en la oscuridad del acotamiento, lejos del camión, y mientras corría, no escuché pasos persiguiéndome ni gritos de la criatura. Lo único que escuché fue un golpe seco, pesado, dentro de la cabina. Algo que había caído en el asiento. El sonido de un cuerpo que ya no tenía fuerza para mantenerse en pie. Me alejé sin mirar atrás, convencido de que la destrucción física del diario había roto el ciclo. Corrí hasta que el dolor en mis pulmones me obligó a doblarme en dos, vomitando en la grava seca al lado del asfalto. El Kenworth, con el motor encendido, era ahora una luz naranja solitaria a unos 50 metros de mí. Me limpié la boca con el dorso de la mano y me obligué a mirar hacia la cabina. Nada. La puerta seguía abierta, un bostezo negro hacia el interior. Esperé ahí, inmóvil, observando. El silencio se restableció, pero ahora era un silencio diferente, tenso. La criatura se había ido o se había quedado dentro del camión, desinflada, impotente. La destrucción del diario fue mi arma. Si no había registro, no había transferencia. Si no había advertencia, no había cebo. Tuve que esperar hasta el amanecer. Las primeras luces grises del cielo del desierto trajeron consigo un débil rastro de racionalidad. No podía dejar mi vida, mi única fuente de ingresos, simplemente abandonada en medio de la carretera. No podía reportar a la policía que un espectro que leía diarios me había asustado. Tenía que volver. Me acerqué con cautela, usando la guantera como un escudo inútil. El olor a miedo y humedad rancia había disminuido con la ventilación. Subí los escalones. El asiento del pasajero estaba vacío, salvo por los restos de la tapa de cartón del diario. Revisé el camarote, vacío. La cobija gris estaba arrugada, pero no había rastro de la silueta. Me senté al volante, temblando. Encendí las luces altas, revisando el camino que me esperaba. Encontré mi navaja suiza en el piso, justo debajo del acelerador. La recogí, cerrándola y guardándola. El terror de la noche anterior se estaba diluyendo en la fría luz del día, convirtiéndose en una historia de carretera que nadie creería, ni siquiera yo, si no fuera por la taquicardia persistente. Decidí que el camión no podía seguir siendo mi cárcel, pero tampoco podía abandonarlo. Tenía una carga que entregar, tenía que completar la ruta y luego vendería este maldito Kenworth al primer postor, mintiendo sobre el kilometraje, mintiendo sobre todo. Lo entregaría en el norte, lo dejaría ahí, en otro lote, y tomaría un autobús de vuelta. Pisé el embrague, metí primera y el viejo motor volvió a rugir, fuerte y confiable. Avancé. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el asfalto de un color naranja sucio. Pero el camino no me dio tregua. Después de 2 horas de manejo constante, sintiéndome ya relativamente seguro bajo el sol, noté algo extraño. El espejo retrovisor izquierdo. Lo ajusté para ver mi punto ciego. Ahí, en el panel lateral del camión, justo detrás de la ventana del conductor, había un rasguño. No un rasguño superficial. Era una marca profunda, como si algo con garras de metal hubiera arañado la pintura gruesa del Kenworth. Lo miré con el ceño fruncido. La pintura era nueva, y debajo del rasguño había algo escrito. No era graffiti, eran letras formadas por surcos finos en el polvo que se había acumulado durante la noche. Alguien había usado un dedo para escribir en la capa de mugre del camión, y la letra, aunque ligeramente temblorosa, era la misma letra cursiva y apurada que había visto en las primeras páginas del diario de Ramiro. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Cuándo? ¿Cómo? Si no había nada. Me incliné,
acercando el rostro al cristal para poder leer el mensaje sin chocar. Eran solo 2 palabras, simples y directas, pero que destrozaron la certeza de mi victoria de la noche anterior. Decía, no era una amenaza, era una confirmación. Había destruido el papel, la tinta, la evidencia física, pero no había destruido la información. Yo había leído la historia completa. Yo conocía la verdad sobre el parásito del camino, y ahora el ente no necesitaba un diario. Su historia estaba inscrita en mi memoria. Yo era el nuevo pergamino. El conocimiento, la maldita información, era el verdadero virus. Al leer el diario, no solo había descubierto un secreto, sino que me había convertido en el repositorio de ese secreto. El ente no necesitaba el papel para transferir su existencia, solo necesitaba que la víctima entendiera el mecanismo, la paranoia, la observación, el aislamiento que lo alimenta. Yo ya sabía que él estaba ahí, ya sabes. Pisé el freno tan fuerte que el camión se sacudió y la carga se deslizó con un sonido sordo. No podía seguir conduciendo. Si el ente estaba unido al conocimiento, ¿significaba que seguía en el camión o se había transferido a mí? Me bajé, esta vez con prisa y desesperación. Rodeé el camión hasta la ventanilla donde estaban las palabras. Saqué un trapo de mi bolsillo y las borré con rabia. El polvo se desvaneció, dejando solo el brillo del metal limpio. Pero la imagen de las palabras, la caligrafía de Ramiro, ya estaba impresa en la corteza de mi cerebro. Volví a la cabina y me senté temblando. Revisé mi ropa, mi piel. Me palpé el cuello buscando el agarre frío que me había inmovilizado. Nada. Todo parecía normal, salvo por el sudor frío que me empapaba la camisa. Intenté razonar. Si el ente se había debilitado al destruir el diario, tal vez tardaría en recuperarse. Tal vez necesitaba más víctimas o más tiempo para regenerar su forma. Pero esa esperanza se rompió al recordar el último dibujo de Ramiro. La silueta larga y esbelta. Era un ser que no necesitaba mucha energía. Un parásito. Encendí la radio subiendo el volumen al máximo. Música regional mexicana, fuerte, estridente. Necesitaba ruido. El silencio era el ambiente que lo nutría. Si llenaba el espacio con sonido, tal vez no podría manifestarse, no podría hablarme. Pasé las siguientes 4 horas conduciendo con la música a todo volumen, ignorando el dolor de cabeza y el ardor en mis ojos. No paré ni para comer ni para ir al baño. La paranoia estaba tan pegada a mí como la chamarra de cuero. Cada movimiento que hacía el camión, cada golpe de la suspensión al pasar sobre una grieta, era un golpe del ente. Llegué a un área de descanso grande, llena de otros camiones. El sol estaba en lo alto. Me sentí seguro en la multitud. Estacioné mi Kenworth al lado de un tráiler lleno de cajas de aguacate y apagué el motor. El silencio posterior fue ensordecedor. Salí y caminé hasta el restaurante de carretera. Necesitaba café y la certeza de que había otros humanos a mi alrededor. Mientras comía, mantuve mi vista fija en mi camión a través de la ventana. Parecía inofensivo, un gigante dormido bajo el sol del mediodía, pero la certeza no duró. Mientras pagaba la cuenta, sentí el impulso de revisar mis notas. Saqué mi teléfono, no para ver el registro de llamadas, sino para buscar la aplicación de notas. La abrí. La pantalla estaba en blanco, pero mi dedo se movió solo. Comencé a escribir, sin pensar, sin desearlo. Mis dedos tecleaban compulsivamente, impulsados por una necesidad que no era mía. Mi mente gritaba que me detuviera, que no creara el nuevo diario, pero mi cuerpo no respondía. La primera línea apareció en la pantalla, noviembre 14, 1:30 p.m., parado cerca de Zacatecas. El camión se siente pesado, aunque la báscula dice lo contrario. Me detuve, horrorizado. Borré la línea, temblando. No voy a escribir nada. Pero mis dedos volvieron a escribir, más rápido esta vez. La siguiente línea se autoescribió,
casi con una voz. No era mi caligrafía, era texto digital, pero era la voz de Ramiro, la voz del diario, que ahora estaba usando mis propios medios para documentar el horror. Me había convertido en su escriba. Mi mente era el nuevo compartimento del camarote. Me di cuenta de la trampa. Si seguía usando el teléfono, el ente usaría mi teléfono para escribir su nueva historia. No podía permitirlo. Tenía que deshacerme de la información, de la tecnología que me conectaba al mundo. Tiré el teléfono con todas mis fuerzas contra la pared de baldosas del restaurante. El cristal de la pantalla estalló en cientos de fragmentos minúsculos. El display quedó negro, muerto. Me sentí un poco libre, un poco más lejos del ente, pero solo un poco. Si no podía usar la tecnología, usaría mi propia memoria. Salí del restaurante y volví al camión. Tenía que seguir la ruta, terminar esta entrega y quemar este camión hasta sus cimientos. La única esperanza era que el ente estuviera atado al camión y que se consumiera con el metal. El resto del día fue una tortura silenciosa. Conduje como si tuviera al diablo en el espejo retrovisor. La radio estaba apagada, pues el ruido ya no me daba seguridad. El silencio total era mi única defensa, si es que la indiferencia podía ser una. Había destruido el diario y el celular. Me quedaba solo mi cuerpo y la carretera. El objetivo era llegar a la central de distribución en Chihuahua antes de medianoche, descargar, cobrar y luego incendiar el Kenworth en algún lote de chatarra olvidado. Al caer la tarde, la luz se hizo larga y roja, envolviendo la carretera en un color de herida vieja. La fatiga me golpeaba como un martillo neumático. El sueño era mi enemigo más grande, porque sabía que, si cerraba los ojos, el ente usaría el sueño para entrar sin permiso, para hablarme o para, peor aún, obligarme a escribir. Llegué a un tramo solitario de la Sierra Madre Occidental. Curvas cerradas, precipicios a un lado y la noche que caía con una velocidad aterradora. En una de las curvas, el motor tosió, y luego se ahogó. Pisé el acelerador. Nada. Volví a meter la llave en el encendido. El motor giró, pero no arrancó. Solo un sonido vacío, mecánico, que indicaba que algo se había roto en lo profundo. Me quedé varado. El camión se deslizó hasta detenerse por completo. La cabina se inundó de la noche, y ahí estaba yo, en la cima de una montaña, a kilómetros de cualquier señal de civilización, con un camión muerto y la certeza de que no estaba solo. La criatura no necesitaba manifestarse para ejercer control. Solo tenía que sabotear mi escape. Me había detenido donde él quería, en el máximo aislamiento. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en el volante. No podía quedarme. Si esperaba al amanecer, el ente tendría toda la noche para trabajar en mi mente. Tenía que intentar reparar la avería. Abrí la guantera y saqué la linterna grande, de esas que parecen un bat de béisbol. Salí del camión, sintiendo el aire frío y delgado de la sierra. El camión, visto desde fuera, parecía aún más grande y más imponente en la oscuridad. Una jaula de acero. Abrí el cofre. El motor caliente y aceitoso humeaba en la noche. No soy un experto en mecánica. Solo sé lo básico. Revisé las mangueras principales, la batería. Todo parecía estar en su lugar. No había cables cortados o piezas faltantes. Era un fallo interno. Mientras me inclinaba sobre el motor revisando el filtro de aire, escuché el sonido, un golpeteo. No venía del motor, venía de la parte trasera, el remolque, el mismo sonido seco, percusivo, que Ramiro había anotado en su diario, el sonido que indicaba peso, el sonido que me decía que, si bien el ente no podía atacarme frontalmente en el camión, estaba haciendo de las suyas con la carga. Mis granos. Iba cargado de granos que valían una fortuna. Si dañaba la carga, me arruinaría. El pánico se convirtió en ira helada.
Esto ya no era un fantasma que buscaba asustarme, era una fuerza que buscaba mi destrucción financiera y mental para tenerme permanentemente atado a la carretera. Cerré el cofre con un estruendo y corrí hacia la parte trasera del remolque. Tenía que abrirlo, tenía que ver qué demonios estaba haciendo. La llave estaba en mi bolsillo. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en meterla en la cerradura del candado trasero. El remolque estaba lleno hasta arriba de costales de granos apilados, y justo en medio de la carga había una hendidura, un pequeño espacio vacío donde los costales habían sido empujados hacia los lados, y en ese espacio algo estaba trabajando. Algo se movía lentamente, un sonido de roce y desgarro. Apunté la linterna con mano firme. Vi la silueta. Era la misma forma alargada de la noche anterior, encorvada, pero esta vez con un brillo sucio, como si estuviera cubierta de polvo de cereal. Estaba agachada, usando sus dedos largos y delgados para rasgar los costales de yute. Las semillas se esparcían por el suelo del remolque, un chorro dorado de dinero perdido. ¡No! Grité, apuntando la luz. El ente levantó la cabeza. Sus ojos amarillos me miraron, y en su mano sostenía un objeto. No era un arma. Era un cuaderno nuevo, de los míos. Lo había tomado de mi mochila, y lo estaba usando como base para escribir en él. Su otra mano, con uñas largas y negras, garabateaba líneas en el papel. Me di cuenta, con horror, de que la criatura estaba esperando. Había saboteado el motor, dañado la carga, solo para que yo viniera a verlo, para que yo documentara el acto. Él no necesitaba mi mano. Él solo necesitaba mi atención. Él era el narrador. El ente me mostró la hoja, inclinando su cabeza antinaturalmente larga. En el cuaderno, bajo una letra temblorosa que era extrañamente parecida a la de Ramiro, pero con un matiz de frialdad digital, se leía: el conductor llegó al punto de quiebre. Salió a la oscuridad. Descubrió el sabotaje. La criatura no solo quería un diario, quería un género. Quería ser el centro de una narrativa de terror, forzándome a ser el espectador, el protagonista y el cronista de mi propia destrucción. Dejé caer la linterna. El haz de luz rodó, iluminando las piernas largas y huesudas del ente que parecían extenderse desde el corazón mismo de la oscuridad del remolque. Sentí náuseas. La frustración era más dolorosa que el miedo puro. Había intentado quemar la evidencia, pero el ente siempre estaba un paso adelante, creando nuevas plataformas para su historia. «¿Qué quieres?», grité. Mi voz rebotó en el vacío del remolque, sonando patética. El ente se rió. No era una risa alegre, era un crujido seco como si alguien estuviera rompiendo cáscaras de huevo en su garganta. «Quiero terminar la ruta, Manuel. Quiero que me lleves, y tú vas a escribir el final». Comprendí la verdadera crisis. La criatura no quería matarme rápido, quería retenerme, quería convertirme en un esclavo itinerante, obligado a documentar la locura hasta que mi mente colapsara. El ciclo continuaría. Yo desaparecería como Ramiro, y el camión, con el nuevo diario oculto, sería vendido a la siguiente víctima ingenua. No podía permitirlo, no podía ser el siguiente Ramiro. Mi mirada se dirigió al suelo del remolque, donde la linterna seguía rodando. Vi un trozo de metal, una varilla de acero que se había soltado de la estructura de las puertas. Era pesada, era real, era mi única opción. La criatura seguía garabateando en el cuaderno, disfrutando de mi pánico, segura de su control narrativo. El ente se dio cuenta del cambio en mi postura. Levantó la cabeza, dejando de escribir. «No, Manuel, no interrumpas el flujo», siseó con un tono casi paternal. No dije nada. Usé toda mi fuerza residual para cargar y golpear. No apunté a la figura, apunté al cuaderno. La varilla golpeó el delgado cuaderno de papel con un clac resonante.
El impacto fue tan fuerte que el papel explotó, salpicando pequeños trozos de cartón y metal en el aire. La fuerza del golpe alcanzó la mano del ente, que no parecía tener huesos, sino solo una sustancia dura y gomosa. El ente gritó. Fue un sonido penetrante, agudo, como el de un cuervo al que le han pisado la pata. No era la voz de raspado de lija, era un grito de dolor biológico. Retrocedió, tambaleándose entre los costales. Su forma se contrajo violentamente. Las sombras que lo componían parecían derretirse, volviéndose gelatinosas. Comencé a golpear de nuevo. Esta vez, sin piedad, la varilla se estrelló contra los costales que rodeaban a la criatura. Tenía que enterrarlo, inmovilizarlo, ahogarlo en el grano que había venido a transportar. El ente intentó escapar, arrastrándose bajo un hueco entre los sacos. Sus ojos amarillos brillaban con desesperación. Logré enganchar el extremo de la varilla en uno de sus brazos largos y jalé. El brazo se estiró y se rompió, no con sangre, sino con una nube de polvo oscuro que olía a moho y electricidad. El grito fue más fuerte. «Esto no se termina, tú ya tienes la memoria, no puedes escapar de la historia». Dejé la varilla y empecé a empujar los costales. Sacos de 100 kilos, costales llenos de maíz y frijol, que se movían lentamente, pero con la fuerza de mi desesperación. Empujé costal tras costal, sepultando el espacio vacío, sellando la hendidura. Los granos eran su prisión. El peso, los granos que había intentado arruinar, serían lo que lo aplastaría. Cuando terminé, no quedaba ni un hueco, solo una pared sólida de sacos. Me retiré, jadeando, mirando la pared de yute y grano. No escuché más gritos, solo el silencio de la sierra y mi propia respiración convulsa. Cerré las puertas del remolque y volví a poner el candado. No había vencido al ente, pero lo había silenciado. Lo había inmovilizado. Por ahora. Con el ente atrapado bajo toneladas de grano, volví al motor. La rabia me había dado una lucidez brutal. Si el ente había saboteado algo, tenía que ser una conexión sencilla. Encontré el problema en el sistema de combustible, un pequeño cable que iba de la batería a la bomba inyectora, arrancado limpiamente, casi como si lo hubieran cortado con un bisturí. No tenía herramientas para repararlo correctamente, pero encontré un alambre oxidado en la guantera y lo usé para hacer un puente improvisado. Una solución temporal, precaria, pero funcionaría. Volví a la cabina, encendí el motor. Rugió a la vida. Metí primera. Mientras conducía, el camión se sentía diferente. Se sentía pesado, sí, pero no con el peso maligno que había sentido antes. Era el peso físico de la carga y el peso de la criatura inmovilizada que por primera vez no estaba detrás de mi cabeza. Conduje toda la noche hasta que el cansancio me hizo ver figuras en las sombras. Pero ahora las figuras no me hablaban. Eran solo sombras. Llegué a la central de distribución en Chihuahua a las 6 de la mañana. El sol apenas se alzaba. Estacioné en la bahía de descarga, entregué los documentos y esperé. La descarga fue un calvario. Observé a los cargadores abrir el remolque, quitar el candado que yo había cerrado con tanta desesperación. Les había dicho que tuvieran cuidado, que la carga se había movido, pero nunca la razón. Los cargadores, hombres robustos y silenciosos, comenzaron a descargar los sacos, y pronto llegaron al centro del remolque, al lugar donde yo había empujado la barrera. Uno de ellos gritó. Corrí hacia el remolque. El cargador se había detenido, mirando un punto fijo en la pared de sacos. Al mover el último costal de la barrera, habían encontrado el desastre. Docenas de costales rasgados y toneladas de grano derramado, ya inservible. Pero no era solo el grano. Ahí, incrustado en el grano derramado, estaba el cuaderno que el ente había estado usando. Era una masa aplastada de papel y semillas.
Lo más alarmante era la forma. Había una cavidad en el grano, una forma de cuerpo, como si algo blando y grande hubiera sido aplastado violentamente por el peso de los sacos. No había sangre, no había fluidos, solo la forma de una criatura larga y delgada. El cargador me miró con el rostro pálido. «Jefe, ¿qué demonios pasó aquí? Parece que algo murió en el grano». Mentí. Les dije que la sujeción se había roto en la sierra y que la carga se había deslizado. Me descontaron el valor del grano dañado del pago, pero no me importó. Pagué el precio y recibí el recibo de la entrega. El Kenworth ya no era mío. La empresa de transporte se encargaría de venderlo a un lote de chatarra, citando fallos mecánicos irreparables. Tomé un autobús de vuelta al sur. Me senté en el asiento trasero, viendo el desierto pasar. Estaba agotado, pero sentí un tipo de paz enferma. Había destruido el diario, aplastado al ente, y me había deshecho del vehículo. Había roto el ciclo. Saqué mi vieja cartera. Tenía el dinero del pago, suficiente para empezar de nuevo. Pero algo se sintió fuera de lugar. Sentí un pequeño bulto extra en el compartimento de las tarjetas de crédito. Metí los dedos y saqué un trozo de papel. No era mío. Estaba doblado varias veces, viejo y arrugado. Lo desdoblé lentamente. Era la última página del diario original de Ramiro. La página que yo había rasgado y tirado al viento. La página con la frase final. No podía ser. Lo había visto volar por el aire, desintegrarse en la oscuridad. Mis ojos se clavaron en la frase, escrita con tinta corrida. Pero debajo, la tinta negra y antigua se extendía, formando una adición. Una sola línea, escrita con esa letra seca y robótica que el ente había usado en el celular. El miedo me golpeó, no como un grito, sino como una certeza fría y silenciosa. La criatura no estaba atada al camión. Estaba atada a la información, y la información estaba atada a mí. Yo era la nueva litera, el nuevo camión, el nuevo compartimento secreto. Al memorizar el diario y al intentar escapar, me había convertido en el nuevo anfitrión, el nuevo vehículo de transferencia. Me miré las manos. Eran mis manos, pero sentí el impulso repentino de buscar un cuaderno, de escribir, de documentar este momento para el siguiente incauto que revisara mis pertenencias. La historia no había terminado. Yo era la historia. Tomé el pedazo de papel y lo rompí en pedazos minúsculos, esparciéndolos sobre el piso del autobús. Miré hacia el asiento vacío a mi lado. El silencio no era seguridad. El silencio era que ahora yo era el camarote y él ya estaba aquí. Me quedé quieto, intentando no respirar, pero sabiendo que él respiraba cuando yo lo hacía. La única salida era el final de la historia, y yo no iba a escribirla.